En este video te voy a mostrar cómo distinguir las cartas de tarot. Bueno, existen muchos mazos de cartas. ¿Qué es lo que hace que estos mazos se llamen mazos de tarot o mazos de oráculos? O sea, cartas con imágenes, cartas de juegos. ¿Qué es lo que hace que estas cartas se llamen tarot? Es porque contienen una cantidad de cartas específicas y una estructura en ella. La primera parte de esa estructura es lo que se conoce como arcanos mayores o triunfos, que son 22 cartas que tienen particularidades que la hacen diferente al resto de cartas, que son 56, que se llaman arcanos menores. Entonces, los tarot cumplen esta regla de ser 78 cartas que se agrupan en 22 arcanos mayores o triunfos y 56 arcanos menores. Dentro de los arcanos menores encontramos que hay dos grupos de cartas. Una, que son los numerales o las cartas numeradas, que son similares a las cartas que uno puede encontrar en los naipes. Son cartas que tienen un as y después va cada carta creciendo en base a la cantidad de elementos que tiene esa carta. Por ejemplo, si son oros, está el as de oro, después el 2 de oro, y la carta 2 de oro tiene 2 oros, la carta 3 de oro tiene 3 oros, así con las espadas, las copas y los bastos. Y también tenemos los honores, que tienen unas características también similares a las otras, en el sentido de que también se organizan entre elementos, bastos, copas, espadas y oros, pero además presentan una estructura similar entre ellas, donde están estas características de ser paje, ser un caballero, ser una reina, ser un rey. Son 16 cartas que constituyen estos honores, también conocidos como figuras. Entonces, vamos a revisar qué es esta carta, cómo se compone, ¿ya? Cómo se compone esta imagen que nos entrega el tarot. Eso es lo que yo le llamo la estructura de la carta. Entonces, en los arcanos mayores, ¿tú qué vas a encontrar? Una imagen, un número y un nombre. Eso también tú lo puedes ver reflejado como un rectángulo blanco donde se va a inscribir un número, un rectángulo blanco abajo donde se va a inscribir el nombre, y en el medio una imagen que también está dentro de un rectángulo blanco que está donde está puesta la imagen, ¿ya? Donde el fondo blanco nos muestra que el rectángulo es blanco. Entonces, eso tú puedes encontrar en todos los arcanos mayores: número arriba, imagen y nombre abajo. Número arriba, imagen y nombre abajo. Sin embargo, tiene dos excepciones. Una es el arcano el loco, que si te fijas bien, tiene nombre abajo, tiene imagen, pero no tiene número. Y el arcano conocido como la muerte, o también conocido como el arcano sin nombre, por ese mismo motivo, ya que tiene número arriba, imagen, pero ya no está el rectángulo blanco abajo. Esta es la estructura de los arcanos mayores o triunfos, y tiene estas dos excepciones. Ahora veamos las figuras, los honores de los arcanos menores. Entonces aquí tú te vas a encontrar que estas 16 cartas tienen una estructura similar a los arcanos mayores, pero se diferencian en que aquí ya no hay números. Tenemos el rectángulo blanco con la imagen, que es más grande que en los triunfos arcanos mayores. Tenemos el rectángulo blanco abajo con los nombres, pero estos nombres son vinculados, es decir, tú vas a tener aquí un valet de batón, una reina de bastón, un rey de batón y un caballero de batón. Es decir, estos nombres tienen algo en común, que es el batón, el basto. Y a su vez, la categoría valet, reina, rey, caballero se repite. Entonces, son nombres que
no podríamos decir que son asociados a la persona que está ahí sino a la categoría que representa esa persona, ¿ya? Ahora, hay una excepción. Fíjate que esta estructura, hay una carta que no tiene esta estructura, que es el paje de oros, que si te fijas ya no está el rectángulo blanco abajo, sino que lo tiene en el lateral. Dice Valet de Deniers. Entonces, si te fijas, la estructura de cada una de estas agrupaciones representa una regla, pero siempre hay una excepción a la regla. De alguna forma aquí el tarot nos está mostrando una situación donde él o ella o este ser llamado tarot se ajusta, pero siempre nos pone una excepción. Veamos ahora la estructura de los numerales de los arcanos mayores. Entonces, si te fijas ahí, tenemos un cuadro que representan los haces. Entonces los haces tienen esta estructura que es el rectángulo blanco con una imagen. Lo mismo vamos a tener para las de copas, lo mismo vamos a tener para el as de espadas, lo mismo vamos a tener para el as de oro. En cambio, cuando empezamos del 2 hasta el 10, la estructura cambia. ¿Qué vamos a tener ahí? Que tenemos un rectángulo blanco con la imagen que se mantiene, pero se agregan estos dos números que están en notación romana. Un número al centro que se repite al otro lado y que uno pudiera decir que son muy parecidos, pero tienen alguna diferencia aquí en el grosor de la imagen. Es decir, no son simétricos esos números. Lo mismo vamos a tener en las copas, lo mismo vamos a tener en las espadas. Y curiosamente aquí otra excepción. En los oros no tenemos los números inscritos en los laterales. Hay otra excepción que podemos encontrar que se ve en la inscripción de los números cuando hay una B incluida. La B que representa 5. Entonces en el tarot, aquí estamos viendo el 6 de basto, el 6 de espadas, que si tú los ves tienen esta B y del mismo modo, a diferencia de las copas, que lo va a tener en el sentido inverso. ¿Ya? Esta es otra excepción que podemos ver en los numerales del tarot. Y existe otra excepción, esto se produce en todos los números que están inscritos con la B. Siempre la copa lo hace diferente a como lo hace el basto y la espada. Pero tenemos otra excepción que es de una carta en todos los arcanos menores en los numerales. Es esta imagen que es el 2 de copas. Es la única que contiene una imagen con personajes, que tú lo ves aquí abajo de la carta. Entonces, esto es la estructura de las cartas. Esta es una forma para reconocer cuáles son estas agrupaciones tan conocidas históricamente como son arcanos mayores o triunfos, los arcanos menores, de los cuales vas a tener los numerales o cartas numeradas, y los honores, también conocidos como figuras. Esto es la forma en que tú las vas a poder reconocer.